Como anunciábamos el día pasado, la clase de hoy va a estar dedicada a la escuela de Chicago. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Todos conocemos cómo son los rascacielos norteamericanos, más o menos sus características, lo impresionantes que resultan cuando los vemos, pero cómo llega la arquitectura a desarrollar esas estructuras. Y es lo que vamos a ver, puesto que es en la Escuela de Chicago donde se generan las condiciones para que puedan surgir los rascacielos, arquitectura tan típica en Norteamérica. Pero antes, aunque no quiero con esto hacer una historia de la arquitectura norteamericana, pero sí nos conviene preguntarnos qué tipo de arquitectura había antes de estos rascacielos que veremos al final y que todos más o menos conocemos. Si pensamos en la arquitectura europea, más o menos podemos hacer un repaso histórico mental por los distintos estilos y las diferentes épocas, partiendo desde Grecia, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Historicismo, Modernismo, la arquitectura moderna. Sin embargo, en Norteamérica nos encontramos con un fenómeno muy diferente. Quizá esa sea una de las motivaciones por las cuales surge esta arquitectura moderna en Estados Unidos. Esto es lo que había en un primer momento. Eran las arquitecturas indígenas propias de estas zonas. Aquí tenemos algunos pequeños ejemplos. Las casas de los Yokuts en California, tenemos el pueblo de Taos en Nuevo México, tenemos un Hogan, que es una casa tradicional de los indios navajos, en Arizona. Bueno, esto es lo que se encuentra en los colonos, el tipo de arquitectura que hay en Norteamérica cuando ellos llegan. Una vez que ya hay asentamientos coloniales, entonces la arquitectura se transforma diametralmente y dependiendo del origen de la colonia encontraremos un tipo de arquitectura u otra. Aquí tenemos la iglesia de San Esteban en Nuevo México, la misión de San José y San Miguel en Texas. Misiones españolas, entonces, ¿qué estilo se lleva? Pues principalmente el estilo barroco, es el estilo primordial, o en otras ocasiones depende también de los bienes materiales y de las estructuras que se puedan realizar dependiendo del material que haya en la zona. Si nos vamos a las colonias francesas o a las colonias holandesas, el tipo de arquitectura es distinta. En Luisiana aparecen este tipo de plantaciones y muchas de estas estructuras son herederas de la arquitectura francesa rural de la época. Si nos vamos a las colonias holandesas, lo que se exporta hasta Norteamérica son estas otras estructuras. Aquí lo vemos en blanco y negro, pero son edificios altos de ladrillo rojo con techo negro muy empinados, que era lo propio de la arquitectura holandesa de esta época. Y si nos trasladamos ya a lo que serían las colonias británicas, entonces nos encontramos con este otro tipo de arquitectura. Las casas de campo inglesas se trasladan hasta Estados Unidos con estos colonos. Tenemos aquí un ejemplo, el Apis Little House de 1667. Paulatinamente se van imponiendo una serie de modelos inspirados en el modelo palladiano, que tuvo mucho éxito en el siglo XVIII en la arquitectura británica. Y llegamos a esta casa, la John Drayton House de 1738, a Mount Airy, que está en Virginia y que es uno de los ejemplos más representativos de este tipo de villas palladianas que se instalan en Estados Unidos. Hay otro modelo arquitectónico, que es el de las iglesias, que parte del modelo de Gibbs. También hay modelos que provienen de arquitecturas eclesiásticas británicas como las de Christopher Wren, un poco más vistosas, pero en general este tipo es el popular de iglesia en esta época con estas torres.
Y es así como llegamos hasta la arquitectura norteamericana característica de finales del 18, principios del 19, que conocemos más popularmente, que es el Capitolio o la Casa Blanca. Esto cuando ya Estados Unidos tiene una conciencia y una realidad específica como país independiente, decide, sobre todo por influencia de arquitectos y presidentes como Thomas Jefferson, que fue arquitecto, decide adaptar el estilo neoclásico como estilo nacional por los valores que ello comporta. Entonces, necesitábamos hacer esta pequeñísima introducción de lo que es la arquitectura norteamericana antes de la llegada de los rascacielos, quizá porque con esa distancia se nos diluye un poco en sus formas. Entonces, habiendo hecho este repaso, sabiendo lo que encuentran los colonos, cómo se mezclan las distintas tradiciones europeas en función del origen de la colonia y cómo a medida que Estados Unidos se erige como país independiente, formula su propio estilo, llegaríamos hasta el estilo actual norteamericano, podríamos decir que es este tipo de skylines, esto ya es Chicago. Ahora bien, ¿cómo empieza la escuela de Chicago propiamente? Bueno, pues todo comienza en 1871 con un grandísimo incendio que cuenta con todas estas cifras. Aproximadamente se perdieron 17.500 edificios, como vemos ahí, vamos a ver los pormenores. Se registraron 300 fallecimientos, pero es lo que se registró. Seguramente hubiera otros muchos más. Aproximadamente también 100.000 personas quedaron sin casa, sin propiedades y sin muchos documentos. Y la superficie quemada abarcaba kilómetros. Aquí tenemos toda la extensión. Entonces, este incendio está, como digo, en 1871 en una ciudad que había crecido demográficamente de una forma significativa hasta la fecha, se había desarrollado económicamente igualmente de forma muy amplia y era una ciudad espléndida, con grandes negocios, asentamientos de granjas. Como vemos, pues por el río también había facilidad para el comercio, pero sucedía una cosa, y es que en el campo la mayor parte de estas construcciones estaban hechas de madera. Si bien el centro de la ciudad estaba construida de piedra, aunque con estructuras de hierro forjado, bien es cierto que en las poblaciones del extrarradio rural las casas eran sobre todo de madera. Y esta es la granja donde se inicia el incendio un día 8 de octubre, un domingo por la tarde. Era una granja particular de Catherine y Patrick O'Leary. Y según cuentan la historia, todo comenzó cuando Catherine estaba ordeñando a su vaca, que dio una coz a la linterna, el granero empezó a arder y de ahí se extendió a toda la ciudad provocando todos estos daños. Esta es la teoría más popular sobre este incendio. ¿Qué pasó? Pues que el incendio se expande con una grandísima rapidez porque el verano había sido muy seco, el de este 1871. A ello se añaden fuertes vientos del suroeste que facilitan la expansión de las llamas. Como decía, muchas de estas construcciones rurales donde se origina el incendio, su entorno eran de madera, más o menos 2/3 de estas estructuras. Había muchos edificios de carbón y muchas de estas construcciones eran edificios, a su vez, almacenes de madera. Esta es toda la extensión del incendio que estamos viendo aquí. Esta es la ubicación de la granja y luego se expande por toda la ciudad alcanzando esta extensión amplísima. A ello se suma también el hecho de que, bueno, aquí tenemos uno de los edificios destruidos, es uno de los primeros edificios destruidos, el Palacio de Justicia. Después de ser evacuado también de los presos, ardió completamente y se quedó en estas circunstancias. Aunque eran, como digo, edificios de piedra, sus estructuras eran de hierro fundido con un grado de fusión relativamente bajo que favorecía la fundición del hierro y por lo tanto el derrumbe de estos edificios.
Otros importantes como estos grandes almacenes, edificios de oficinas, para que nos hagamos una idea de lo que había construido en Chicago cuando acaece el incendio, queda reducido a esta mera estructura. Y esta es la situación de parte de la ciudad también después del incendio. A todas estas circunstancias se suma que los bomberos fueron llamados, pero acudieron al lugar equivocado, con lo cual cuando retrocedieron al incendio le había dado ya tiempo de expandirse por la ciudad. Los bomberos iban equipados con este tipo de bombas de agua que llegaban tiradas por caballos, como estamos viendo en esta imagen. Esta era la equipación de los bomberos en esta época. También podemos pensar que el río podría haber detenido la expansión del incendio, pero no fue así debido a dos fenómenos. En primer lugar, los fuertes vientos que hemos dicho soplaban, y en segundo lugar, a lo que se conoce como remolino de fuego. A medida que el aire sobrecalentado se eleva, se mezcla con el aire más frío que está arriba, creándose una especie de tornado remolino que contribuye a la difusión de las llamas. Otra agravante se añade si sabemos que uno de los bloques de madera desprendido de una de las primeras casas incendiadas va a parar a un vagón de tren lleno de queroseno, con lo cual eso acrecienta aún más la expansión del incendio. Y a ello se une a su vez el hecho de que uno de los edificios quemados fue donde se ubicaban las obras hidráulicas, con lo cual el abastecimiento de agua para apagar el incendio se vio reducido enormemente. Así pues, es así como la ciudad quedó reducida a este pasto de llamas. 117 kilómetros de carreteras destruidos, 190 kilómetros de aceras, 2.000 postes de luz y todos los edificios y pérdidas económicas que veíamos en la diapositiva primera, que hacían un montante de un total de 222 millones de dólares de la época. Bien, es cierto que hubo algunos edificios que quedaron en pie, como por ejemplo la iglesia de San Miguel. Lo que se hizo con ellos fue conservar lo que se había mantenido. Aquí estamos viendo la estructura externa, y la reconstrucción lo que hizo fue restaurar esta zona y añadir lo que se había perdido. Eso pasó también en otros muchos edificios que hoy se conservan, por ejemplo, el campanario de la Catedral de St. James también se conservó. Aquí vemos en esta fotografía cómo quedó después del incendio. Otro lugar que también quedó conservado, aparte de algunas casas privadas que hoy se pueden ver exteriormente, es la Torre del Agua, que hoy queda subsumida en el entorno de estos edificios, los rascacielos que a continuación vamos a conocer. También quedó en pie parte del Colegio de los Jesuitas, que vemos aquí en esta diapositiva. Estas son ilustraciones del incendio, cómo la comunidad de jesuitas ayudaba a los damnificados, y este es el estado actual del Colegio de San Ignacio. ¿Qué sucede después del incendio? Pues que la ciudad queda a la suerte de saqueos, de violencia. La gente, como digo, había quedado sin absolutamente nada, esos 100.000 habitantes sin casas, sin bienes, sin enseres, de tal manera que empieza esa época de saqueos, de violencia, de lucha por lo que pudiera rescatarse de estas viviendas. Por eso la ciudad quedó durante varias semanas bajo el control del ejército. Se crearon almacenes de abastecimiento para asistir a los damnificados y un cuerpo de voluntarios que estuvo activo casi todo el mes de octubre, hasta que más o menos la situación empezó a normalizarse. Como digo, mucha gente sin hogar, bastantes personas fallecidas. Todo esto despertó la conciencia solidaria no solo de Estados Unidos, sino también de países extranjeros, y no solo de instituciones privadas, sino también de instituciones públicas. Entonces, ante la llamada para recabar ayuda, recibieron ayuda económica, de ropa, de distintos enseres, alimentos, etcétera, como digo, de manos también privadas. Se
creó, gracias a este incendio, la primera biblioteca pública de la ciudad, porque la que había anteriormente era particular, bueno, de uso privado, en el sentido en que había que pagar una cuota para acceder a los libros. Cuando Gran Bretaña especialmente dona unos 8.000 volúmenes de libros para instalar una nueva biblioteca, entonces se considera la posibilidad de hacerla pública y de que la entrada y el uso de los libros fuera gratuita. Esta fue una de las primeras cosas que se lograron con el incendio. Y en lo que a nosotros nos atañe, que es en el aspecto constructivo, fue un momento crucial. ¿Por qué? Porque entonces los arquitectos empiezan a plantearse la necesidad de renovar las estructuras, los materiales que se utilizaban, plantearse la arquitectura de otra manera. Uno de los primeros en hacerlo fue el arquitecto y paisajista Frederick Law Olmsted. Se dio cuenta de que había que mejorar estas construcciones, que eran demasiado grandes, muy voluminosas, eran edificios poco prácticos, las paredes eran muy gruesas, no eran lo suficientemente finas para soportar grandes alturas, por lo tanto se hacían muy gruesas, las infraestructuras no eran las mejores, estaban decorados en exceso y había que limar, había que pulir todos estos detalles para conseguir una arquitectura más eficaz y más resistente al fuego. De esta manera empezaron a plantearse nuevos estándares respaldados. ¿Por qué? Pues porque toda la zona incendiada de Chicago se convierte en un espacio susceptible de ser comprado, vendido, alquilado. Hay que reconstruir la ciudad. Aparece un nuevo negocio, la compraventa abundante de terrenos, de edificios derruidos que necesitan ser reconstruidos, y es la ocasión para replantear estos nuevos estándares. Y es así como se incorporan el hormigón, el hierro y el acero como materiales considerados como los óptimos para reconstruir de forma eficaz la ciudad de Chicago. Así empieza el levantamiento de toda la ruina que hemos visto en las fotografías anteriores. Todo estaba por hacer. Empieza a desarrollarse florecientemente la ciudad de nuevo. Aparece una oportunidad laboral muy importante, de tal manera que, como digo, todo estaba por hacer. Hay muchos puestos de trabajo, aumenta extraordinariamente la mano de obra, como estamos viendo aquí. Hay a su vez una floreciente economía. Aquí tenemos a los compradores, constructores, promotores de estas nuevas obras. Incluso se incorporan pueblos aledaños como Hyde Park o Jefferson para ampliar aún más esta superficie que necesita ser reconstruida, rehabilitada y a la que se adaptan estos nuevos estándares. Y esta mano de obra va a venir no solo de Estados Unidos, sino también de países europeos, irlandeses, polacos, suecos, checos, alemanes, se incorporan. Esto tiene como contrapartida además el exceso en ocasiones de mano de obra, la pobreza, las revoluciones, movimientos anarquistas y socialistas, también con enfrentamientos violentos, como digo, como contrapartida de este esplendor económico y laboral. De tal manera que desde el incendio de 1871 hasta 1874, la velocidad con la que se reconstruye la ciudad es absolutamente vertiginosa. Esta es una hipótesis de cómo fue erigida hasta este año, solamente en 3 años. Edificios planificados, algunos en construcción según este grabado, otros planeados para ser erigidos. Este era el plan previsto y en parte ya erigido en 1874. De manera que se desarrolla a partir de aquí, sobre todo en la década de los 80 y la década de los 90, la Escuela de Chicago, y que tiene como culmen, podríamos decir, la Gran Exposición Mundial Colombina de 1893. Ahora vamos a ver el estado de la ciudad en esta época, en la época de la Gran Exposición que conmemora la colonización de Cristóbal Colón. Pues bien, este es uno de los primeros edificios, considerado como el primer rascacielos, el Home Insurance Building de 1885, en el que ahora profundizaremos. Pero desde que este edificio se construye,
hasta la exposición de Chicago. Vamos a ver solo unas pequeñas imágenes. Se van dando una serie de características propias, desarrollando una serie de características propias de esta escuela hasta este momento de esplendor. Esta es una pintura de cómo fue la exposición, inaugurada poco más de 20 años después de aquel incendio. Esta es la vista panorámica de la exposición, para que nos demos cuenta en 20 años cómo había crecido, se había reconstruido y se había desarrollado la ciudad económica, demográfica y socialmente hasta el punto de poder sostener una exposición mundial de estas características. Esta es una de las vistas de esta exposición, con este gran coloso que representa a la República de 20 metros. Algunos de los pabellones principales vistos desde el aire. Como vemos y hemos estudiado, quería recordarlo nada más en aquellas sesiones dedicadas a las exposiciones universales. Los distintos pabellones traen aquí su modo particular de construir. Tenemos esta imagen, curiosa imagen, que nos recuerda incluso a la propia Roma, a la Piazza Navona, por ejemplo, y el interior de una de estas salas con distintos pabellones, el pabellón suizo y el pabellón ruso. Y por último, una incorporación tecnológica. No dejaban de sorprendernos estas exposiciones universales las veces pasadas, ni tampoco ahora, iluminada con el sistema de corriente alterna que fue ideado por Tesla para esta exposición. Esta fue la primera vez que se exhibió este nuevo tipo de iluminación. Pues bien, antes de llegar a esta eclosión de lo que ha sido la Escuela de Chicago desde ese año aproximadamente 1885, donde aparece el Insurance Building, hemos de destacar primero los grandes arquitectos de esta escuela. Aquí tenemos algunos de ellos: Henry Hobson Richardson, Dagmar Adler, Daniel Burnham y John Root, que crean su propio estudio, Burnham and Root. Olavier y Roche también crean su propio estudio. Louis Sullivan, que es uno de los más importantes, y nos falta Le Baron Genet, al que vamos a conocer en breves momentos. ¿Cuál es la principal innovación de la Escuela de Chicago? La estructura de los edificios. La estructura en acero de la mayor parte de estos edificios, mucho mejor que en la estructura de hierro fundido, porque ya hemos explicado lo que supone el grado de fusión en vistas a los incendios, es lo que hace a estos edificios poder ser altos, esbeltos, contener numerosos habitáculos, es decir, habitaciones, oficinas, etcétera, abrir grandes ventanales. Y es lo que principalmente da origen a los rascacielos en Estados Unidos. Entonces vamos a ya conocer un poquito más de cerca estos edificios, sus características, cuáles fueron los más importantes y las distintas aportaciones de cada uno. Decimos que el primero va a ser el Home Insurance Building, que fue construido por William Le Baron Genet en 1885. Es uno de los primeros, como digo, en utilizar la estructura de acero en lugar del hierro fundido, y también, como decía, es considerado como el primer rascacielos. Estuvo en pie hasta 1931, desgraciadamente ya no lo conservamos porque en este año fue demolido. Pero antes de este edificio hemos de recordar que no es aquí por primera vez donde tenemos este tipo de estructuras metálicas que soportan muros de mampostería, que ya no actúan como muros de carga, sino más bien como recubrición de esas estructuras metálicas, que es lo que facilita la elevación en altura de estas construcciones. Entonces recordemos que este tipo de arquitectura estructural en hierro ya había aparecido en Inglaterra en el siglo XVIII. Poníamos otros ejemplos, podemos citar aquí el molino de Ditherleighton, que incorporaba esta estructura, aunque solo con 5 pisos. Luego tendríamos que este modelo pasaría a Nueva York en el Equitable Life Building de 1870, solo que aquí todavía con una altura relativamente
menor a lo que van a ser los edificios que vamos a contemplar a continuación. Y luego tenemos la estación de Filadelfia de 1881, todavía con 6 pisos, pero que ya incorpora esta estructura. Poco a poco se va a ir adoptando este sistema. De hecho, llega ya hasta el propio Chicago, el Montauk Building, en 1882, pero que no se conserva, desgraciadamente tampoco, aunque de altura inferior al Home Insurance, y este edificio en Nueva York, el Produce Exchange Building de 1884, serían los antecedentes principales de lo que va a ser el Home Insurance. Entonces, este edificio, que en origen tenía 10 pisos y contaba con 42 metros de altura, considerable para la época, contaba por tanto con ese uso del acero mucho más resistente al incendio. Además, este muro iba recubierto con terracota. Como digo, la mampostería era solamente de recubrición. Era un sistema muy parecido a lo que habíamos visto también en la Estatua de la Libertad los días pasados. Y es un paso directo hacia la incorporación de los muros cortina, que es lo que va a permitir la construcción de estos altísimos edificios, y es el modelo de construcción esencial en los posteriores rascacielos. Este edificio fue remodelado posteriormente en 1890, aumentando en altura hasta llegar a los 55 metros. Y, como decía, el principal artífice y diseñador de esta construcción es LeBaron Janet, estadounidense de origen. Estudió ciencias en Harvard, pero decide decantarse después por la arquitectura y viaja a París en 1853. Aquí aprende sobre todo los rudimentos de la ingeniería y la arquitectura de la mano de Jean-Nicolas Louis Durand, uno de los más importantes arquitectos, que ya había incorporado también el funcionalismo en la arquitectura con el hormigón y con el hierro. Cuando regresa a Estados Unidos, LeBaron Janet, en el año 61, forma parte del Ejército de la Unión y trabaja para el ejército construyendo sobre todo cuarteles y otras dependencias militares para generales tan importantes como el General Grant. Cuando termina la guerra, se instala en Chicago. Aquí abre su propia oficina y es entonces cuando se le encarga el Insurance Building. Opta por este tipo de estructura que, como digo, ha heredado de su aprendizaje en Europa, y opta por ella por su gran resistencia, porque permite elevar el edificio en altura extraordinariamente, puesto que esta estructura de acero pesa 1/3 menos de lo que podría haber pesado en caso de haber construido el edificio entero con muros de carga realizados en mampostería. ¿Y por qué surge la idea de realizar edificios elevados donde pudiera haber numerosas oficinas y que fueran muy prácticos en su construcción? Porque ahora se requieren de estos edificios para rentabilizar el suelo a lo alto, también porque aparecen nuevos servicios que requieren de este tipo de oficinas, especialmente oficinas ferroviarias, oficinas inmobiliarias, periódicos, bancos, todos los servicios que una ciudad que está en pleno crecimiento, desarrollo y expansión necesita. Es por ello que se requiere la construcción de estos elevados edificios muy prácticos que pudieran contener todas estas oficinas. Aquí es donde empiezan a formarse en estos edificios autores posteriores como Holland and Roach, junto con LeBaron Janet, y es aquí donde aparecen las principales características que definen después el estilo de la Escuela de Chicago. Tenemos la estructura de acero, ya lo hemos dicho, y la austeridad exterior. Habíamos visto ya cómo Olmsted criticaba que una de las causas de la poca eficacia de estos edificios frente a los incendios era que estaban excesivamente decorados, así que se hacen mucho más austeros, más sencillos, se reduce el ornamento exterior y los propios edificios se erigen como si fueran ellos mismos columnas clásicas
Se concibe la parte baja como la base, como estamos viendo aquí, las distintas plantas con la distribución de ventanas como si fuera el fuste de la columna y una sencilla cornisa que hace las veces de capitel. Por eso también esa estructura esbelta contribuye a este modo de metadecoración. El mismo edificio es a su vez su propia decoración. Otra característica esencial de estas construcciones va a ser externamente la aplicación de los muros de ladrillo. Muchos de ellos, como veremos en el Marshall Field, van a recordarnos a los palacios renacentistas por su estructura de ventanas con arco. Y esto viene de la arquitectura llamada richardsoniana, que fue incorporada por Richardson, por Hobson Richardson, al que veíamos en la foto hace un momento, de su experiencia europea. Él intentó mezclar la arquitectura medieval francesa con la renacentista italiana. El primer edificio en donde lo muestra es aquí, en este complejo que está en Búfalo en 1870. Incorpora el ladrillo, la estructura inferior es eco de aquellos palacios renacentistas y el resto de la arquitectura francesa medieval. Pues a partir de estas construcciones en ladrillo, después se desarrolla el aspecto externo de algunos de los primeros edificios de la Escuela de Chicago, que van a tener otra característica esencial y es la incorporación de los ascensores. Claro, estos edificios son muy elevados, no puede uno subir todas las escaleras hasta la última planta, así que se hace necesaria la incorporación del ascensor. ¿Qué genera esto? Pues es de nuevo ese proceso de la pescadilla que se mueve la cola. El propio edificio crea una necesidad, así que se crea un nuevo negocio, aparecen nuevas oficinas también dedicadas al negocio de los ascensores, que luego harán surgir otros edificios como veremos más adelante. Estos ascensores al principio eran ascensores elevados a vapor, después se incorporan los hidráulicos y por último los elevadores eléctricos. Por otra parte aparece otro rasgo esencial que es la llamada ventana Chicago. Aquí tenemos una muestra en el Reliance Building. La ventana Chicago es tal como la vemos aquí. Consiste en una ventana tripartita con una zona central única, de cristal único y dos partes laterales con guillotina superior e inferior. Si se quiere destacar algún piso, se hacen ventanales más grandes y es el origen de esas superficies, prácticamente todas ellas de vidrio, que vemos ahora en los rascacielos. ¿Qué ventajas proporcionaban estas ventanas? Que aportaban mucha ventilación natural. Estos edificios asimismo cuentan con un patio de luces interior que permite iluminar las oficinas internas. Muchos de ellos tienen o abarcan una superficie de terreno tan amplia que las oficinas internas carecen de esta iluminación de las calles aledañas y por lo tanto se abren estos patios que son ocasión también para incorporar la arquitectura del hierro e interesantes diseños como en el Rookery Building que estamos viendo aquí. A partir del Insurance, con todas estas cualidades, con la estructura de acero, con el recubrimiento de los muros de terracota o mampostería de ladrillo, pero solo como recubrimiento o casi como muros cortina, no como muros portantes, la aparición de los ascensores, la multiplicidad de las estancias interiores, estos patios, las ventanas, es lo que va a dar lugar todas esas características a el aspecto de la Escuela de Chicago. Uno de los siguientes edificios importantes es el Marshall Field Warehouse, 1887. Fue construido por Henry Hobson Richardson. No lo conservamos porque, como pongo ahí, fue demolido en 1930. Es el primer centro comercial de la historia, es decir, cuando vamos al Alcalá Norte, cuando vamos a Xanadu, cuando vamos a estos centros comerciales que todos conocemos, pues encuentran su origen en la Escuela de Chicago, que es aquí donde aparecen por primera vez. Recordemos el esplendor económico, surgen nuevos servicios, nuevas necesidades, comercio, bonanza económica y aparecen estas grandes superficies comerciales que agrupan distintas tiendas en un solo edificio. Incorpora la estructura de madera, pero
La estructura de hierro, la estructura de ladrillo es en su mayor medida lo que contiene este edificio principalmente. La madera se va relegando cada vez más a un segundo plano, incorpora esa arquitectura richardsoniana de la que hablábamos. Este sí que nos recuerda mucho más a uno de esos palacios, Palacio Pitti, otro tipo de palacios renacentistas italianos por las arquerías. Contiene en su interior 7 pisos, aparentemente no, parece 1, 2, 3 y 4, pero estas ventanas son tan altas que abarcan varios pisos. Entonces, esta estructura de hierro hacía a su vez posible que entre ventanas la separación fuera muy delgada, las ventanas por tanto pudieran ser más anchas, el interior tuviera una mayor iluminación y asimismo se podían también esconder estos pisos distribuidos, como digo, ocultamente tras las ventanas y jugar con los efectos visuales de las plantas hacia el exterior y las plantas reales hacia el interior. Este edificio fue después trasladado a otro de mayores dimensiones en 1901, construido por Daniel Bonham, otro de estos arquitectos de la Escuela de Chicago. Este sí se conserva, este es el edificio original de 1901, donde pasan a instalarse aquí los almacenes Marshall & Co. Aquí tenemos la ventana Chicago muy claramente. Esta es la situación del edificio en la actualidad y después se trasladan. Estos almacenes crecen y se trasladan a este otro edificio, al Merchandise Mart, en 1930, ya con otros arquitectos posteriores, un edificio Art Deco, ya de primera mitad del siglo XX, fue propiedad incluso de los Kennedy y fue en su momento el edificio comercial más grande de la época y de la historia, 372.000 metros cuadrados en total. Abarca este edificio, pensemos que es 1930 la fecha, de manera que para llegar a este tan asombrosamente grande y muy elevado, hemos de retrotraernos hacia ese primero que hemos visto de la Escuela de Chicago original de 1887 de Richardson. Este es el interior para que veamos cómo evocan estos interiores a nuestros actuales centros comerciales. Este es el interior del segundo, de 1901, y este es el interior en la actualidad. Vemos que son muy parecidos a los que podemos contemplar hoy en nuestros días. Bien, a este edificio seguiría después el Rockery Building, que vemos aquí, 1888, construido por Bonham and Root. Este llega a alcanzar, y digo llega porque se conserva, los 55 metros de altura, se considera con 12 pisos, utilizando ese recurso que ya había sido incorporado por Richardson en el Marshall Field, de ocultar las distintas plantas con las ventanas elevadas. Tenía en su interior 12 pisos de altura y aquí trabajó, este es un detalle muy interesante, trabajó como aprendiz Frank Lloyd Wright. Quizá nos suene mucho más su nombre, pues gran parte de su trayectoria primera, como digo, como aprendiz y sus primeros trabajos los va a desarrollar en la Escuela de Chicago. Aquí otro de los motivos por los cuales esta escuela es importante. Estructura de acero, muros de carga exteriores, fue construido para albergar oficinas y actualmente sigue siendo un edificio de oficinas. Como digo, se considera el rascacielos más antiguo conservado en Chicago. Y este es su aspecto actual. Conserva esta estructura de la que hablábamos al principio. El edificio se concibe en sí mismo como una especie de columna clásica, la mampostería mucho más vista en la parte baja y después más pulimentada en la parte superior, una sencilla cornisa. Son muy austeros, muy sencillos, solo con algunos elementos decorativos que en gran medida recuerdan a la arquitectura europea. Y este es el interior actualmente del Rockery Building, con ese patio de luces que veíamos en la foto en blanco y negro hace unas diapositivas. Así se conserva en su actualidad. Más edificios de esta escuela importantes por lo que aportan.
Este que tenemos aquí fue esencial en el desarrollo de la escuela. Monadnock Building, 1889, también de Vanhan and Root. Y después dejó la Viran Roach porque tuvo dos fases, la fase norte y la fase sur. Es un edificio que hoy en día conservamos, tiene 16 pisos y un total de 60 metros de altura. Fue mandado construir por una serie de promotores inmobiliarios que necesitaban tener aquí sus propias oficinas y alquilar el resto para diferentes servicios. Bien, este es el edificio de ladrillo más alto jamás construido por aquel entonces, recordemos 60 metros de altura, tuvo y tiene 1.200 despachos y una capacidad para 6.000 personas. Fue el primero en utilizar, debido a su gran altura, un sistema oportuno y aparente para contrarrestar la fuerza de los vientos. Son los llamados brazales de viento. Aquí tenemos la estructura interna. Son una serie de tirantes diagonales de hierro que se incorporaron a la estructura original que hemos explicado ya, para de esta manera intentar contrarrestar esas fuerzas que podían hacer oscilar al edificio por medio de la fuerza del viento. Es una estructura, un tipo de estructura que tiene su origen en la Edad Media Europea y que se utilizaba en las techumbres de edificios elevados, hechos estas estructuras, estos brazales, en aquella época de madera. Pues este tipo de sistemas se incorpora a la Escuela de Chicago para, porque como vemos es un edificio muy delgado, resistir los embates del viento. Otra gran aportación del Monadnock Building es su escalera. La escalera decorativa está hecha en aluminio. Es la primera vez que se utiliza estructuralmente este elemento, que en aquella época era muy raro y se consideraba como un elemento totalmente de lujo. A su vez, favorece el asentamiento de más negocios en esta zona, que es conocida como el Loop de Chicago, una zona eminentemente comercial, de servicios, oficinas varias, donde se asientan en su mayoría estos edificios. El Monadnock, es el primero con cableado eléctrico, contaba todo él con sistema de calefacción y tenía también tejas realizadas con arcilla refractaria huecas en su interior, que favorecían aún más el poder evitar los incendios y que este tipo de edificios salieran ardiendo como los primeros que hemos visto en el incendio de 1871. Y este tipo de elementos, todos los que incorpora el Monadnock, las escaleras decorativas, las tejas, los sistemas de calefacción, se fueron incorporando paulatinamente a los siguientes edificios de la escuela. Decíamos que tiene dos fases. La primera es la fase norte, que es la que estamos viendo aquí. La segunda es la fachada sur. Cada uno de los grupos de arquitectos que hemos mencionado se hacen cargo de una. La parte norte, Vanhan and Root; la parte sur, Joravid and Roach. La parte norte es mucho más austera. Los modelos en los que se inspiraron los dos arquitectos norteamericanos fueron los modelos egipcios. La segunda es más clásica, puesto que son los modelos clasicistas italianos los que actúan aquí como fuente de inspiración. Esta fachada sur lo que hace es incorporar una estructura, como vemos, aún mucho más liviana. El muro es mucho más delgado, más ligero, aumenta la superficie de ventanas, abarata de esta manera los costos y también facilita poder acelerar los ritmos de construcción. Como vemos, son mentalidades muy prácticas las que guían la edificación de estas construcciones. Y este es el estado actual del Monadnock Building, que actualmente se conserva como edificio de oficinas igualmente. El siguiente hito importante es el Auditorium Building de 1889 de Louis Sullivan. Este arquitecto, como digo, uno de los más importantes de la Escuela de Chicago, que se asocia después con Degman Adler. Bien, aquí también trabaja como aprendiz Frank Lloyd Wright. El proyecto inicial es de nuevo de un promotor inmobiliario, hombre de negocios, Ferdinand Peck. La intención de Peck a la hora de construir este edificio era
contar en Chicago con un edificio dedicado a las óperas y a los espectáculos musicales que rebasase en extensión y en dimensiones al Metropolitan Opera House de Nueva York. Entonces se encarga el edificio a Adler y a Sullivan, que había aprendido también, como pasaba con Le Baron Genet en Europa. Se traslada a Chicago después de su aprendizaje en París y después de haber pasado también por el MIT. Establece su estudio en Chicago junto con Adler y las primeras construcciones que se les encargan son precisamente teatros, por eso Peck les considera el estudio adecuado para la edificación de esta construcción. La principal novedad del auditorium son los cimientos, son más de 30 metros de profundidad. Hay que contar con la realidad de que el suelo de Chicago era especialmente húmedo, pantanoso e inestable. Por lo tanto, en los cimientos es donde muchas veces los arquitectos ponían su mayor empeño, además de las estructuras que hemos estudiado. Esta estructura de cimientos estaba organizada con una base de hierro recubierta por tirantes de acero, a su vez recubierto por hormigón y todo ello recubierto asimismo por brea. Esto hacía que los cimientos, como digo, de 30 metros de profundidad fueran mucho más resistentes a las oscilaciones del terreno a causa de esta humedad. Hoy en día hay un pequeño desnivel en el edificio, pero no es culpa de la pericia de los arquitectos, sino porque ellos planearon los muros recubiertos con terracota, pero después se recubrieron con piedra, de tal manera que fueron mucho más pesados y esto generó después esos pequeños desniveles. Esta es la principal aportación, este tipo de cementos, lo que se llama la base flotante del auditorio. Esta es la fachada, que siguen sus características, las propias que estamos identificando y reconociendo de la escuela de Chicago. Vemos ese eco de la arquitectura richardsoniana de la que hemos hablado, estructura propiamente del edificio como una columna, el tipo de organización de ventanas y su trasunto interior en las plantas. Asimismo, tenía ascensor en su interior. Este es los vestíbulos, esta es la fachada, la portada de uno de los ascensores y estas son columnas de escayola que tienen en la parte baja estas rejillas, que son rejillas de calefacción y también servían como sistema de ventilación. Entonces vamos viendo cómo en sus interiores incorporan todas estas nuevas tecnologías y comodidades que luego se van a ir difundiendo por el resto de los edificios. Y finalmente vamos a ver el auditorio en sí mismo, que era el protagonista de este edificio. Un auditorio que contó en su momento y que cuenta ahora con 4.300 asientos, nada menos, una buena vista, una buena acústica. Los palcos son posteriores, en un primer momento no había porque se quería que la mayor parte del público pudiera ver perfectamente el escenario y la idea era también dar acceso muy amplio a este tipo de espectáculos en lo que se refiere a categorías de población, como abaratando el coste de las entradas. ¿De qué manera? Alquilando todo el resto del edificio para oficinas, 136 oficinas y 400 habitaciones que podían utilizarse para distintos usos y servicios. El alquiler de estas oficinas y habitaciones permitía, esa era la idea original, abaratar el costo de las entradas porque se podía invertir en el teatro. Aquí tenemos algunos elementos decorativos del interior. Como vemos, exteriormente son edificios muy prácticos, pero interiormente nos recuerdan mucho a lo que en este momento se está haciendo también en Europa. Y esta es la imagen del auditorio en su interior, tal y como se conserva hoy en día, espléndido como vemos. Y algunos de los pasillos también como se conservan hoy en día y hemos visto ya la imagen original en las diapositivas pasadas, modernistas en su estilo en gran medida. Y este es el aspecto exterior del auditorio actualmente. Pues bien, seguimos avanzando en nuestro repaso por la escuela de Chicago y llegamos a otro gran hito, que es el Reliance Building, 1895, construido por John Root.
Es el primero con grandes ventanas realizadas de vidrio, digo el primero por su altura y por su envergadura. Fue restaurado en 1990 y es uno, perdón, este es el Warranty, perdón, antes del Reliance. He de decir que después Sullivan llevó el modelo que hemos visto anteriormente del auditorio hasta Buffalo, en el Warranty Building, perdón, hasta el Warranty Building de 1894 con un sistema muy parecido a lo que hemos contemplado. Decía que el siguiente es el Reliance de John Root, 1895. Este edificio fue reconstruido posteriormente en 1890 y hay que decir que aunque muchos de ellos fueron declarados Patrimonio Nacional en los años 70, algunos se conservan en pie gracias a patronos privados que deciden hacerse cargo de la restauración de estos edificios, porque hemos visto muchos perdidos en la década de los 30. Después de la Gran Depresión hay necesidad de reconstrucción de algunos de ellos y si no fuera por estos patronos privados se hubieran demolido para construir otros más grandes. Es la situación de muchos de estos edificios. Pues bien, este de Root, el Reliance, aquí tenemos la estructura original, fue encargado también por otro de los promotores de esta zona, del Loop, y incorporaba ascensores en su interior. Y es que este promotor, además de ser promotor, era uno de los fundadores de la empresa Hale Elevator Company, uno de los que junto con Otis difunde el uso del ascensor en estos edificios. Estos son los ascensores del interior del Reliance en aquella época, en 1895, y fue esta empresa la primera, la que lideraba la producción de ascensores hidráulicos que luego se incorporan en el resto de los edificios. Este es su estado actual. Incorpora todos los elementos que ya conocemos, la estructura de acero, el hormigón armado, y asimismo lo que estamos viendo desde fuera es algo que no hemos contemplado hasta ahora. Hemos visto mayormente edificios con exterior de ladrillo, mampostería en terracota, y lo que estamos viendo aquí es un enlucido completamente en blanco, porque cuando es remodelado en los años finales de los años 90, es del año 95, a finales de los años 90 es remodelado y se decide darle una cubrición completamente blanca en esmaltado para que de esta manera la lluvia actúe como limpiador natural y tenga un aspecto un poco diferente y más original al resto de los edificios de la escuela. Es el primero en ofrecer teléfono en todo el edificio, en todas las dependencias del edificio, y electricidad en todas las oficinas. Este es un detalle de la ventana Chicago que ya conocemos, y este es el estado interior de los ascensores que también hemos visto en la fotografía anterior como eran en origen. Bien, el último edificio que vemos en estas aportaciones originales de la Escuela de Chicago es en el edificio Marquette, el Marquette Building de 1895, en donde, digamos, culminan todas las cualidades y rasgos esenciales de la Escuela de Chicago, desde las estructuras, los muros cortina, el uso del acero, el tipo de hormigón armado, los cimientos, la ventana Chicago que se va diversificando. Aquí tenemos dos hojas centrales en lugar de una sola, pero la estructura es la misma. La austeridad externa de los edificios, la decoración clasicista en la parte superior a modo de cornisa, como estamos viendo aquí. Las estructuras internas prácticas y eficientes. A todos nos puede sonar la frase: la forma sigue la función. Ese fue el principio que guió la arquitectura de Sullivan y que luego después adoptaron para sí el resto de los arquitectos de la Escuela de Chicago. Se trata, por lo tanto, de edificios en donde prima sobre todo aquello para lo que van a ser construidos y después se le da forma. Y este es el interior del Marquette Building,
que recibe su nombre del padre Marquette, Jacques Marquette, que se considera el primer colono que exploró la zona de Chicago en el siglo XVII, y por lo tanto todo el hall, todo el vestíbulo está dedicado en los distintos mosaicos y esculturas que se conservan en su interior a honrar su memoria. Y este es el exterior del Marquette Building en actualidad. En él ya podemos reconocer todas estas características. Ya sabemos que se trata de un edificio de la Escuela de Chicago, y como hemos visto también en el Warranty Building, no siempre van a estar en Chicago, sino que es un modelo que se expande después a otras latitudes de la geografía norteamericana, como hemos visto en el caso de Buffalo y en Nueva York. Entonces, así, cuando contemplemos la propia arquitectura in situ, cuando veamos las películas, ya sabemos a qué se debe la creación y la construcción de estos edificios. Entonces, una vez hecho el repaso por la Escuela de Chicago, vamos a ver brevemente cuál fue su evolución. Hemos visto los años centrales, que son las décadas de los 80 y los 90, teniendo en cuenta sus antecedentes, como hemos venido viendo, el por qué surge la escuela después del incendio, y después, como digo, en Chicago siguen desarrollándose este tipo de edificios y dieron lugar a otros ya en pleno siglo XX que solamente se entienden y se explican a partir de los hallazgos y aplicación en la Escuela de Chicago. Entonces, lo único que hacen estos nuevos edificios de la escuela es que desarrollan las técnicas ya utilizadas, pero el sistema de cimentación, las estructuras de acero, los muros cortina, los grandes ventanales, el uso amplio del vidrio, los sistemas de calefacción, los ascensores, todo eso ya se fragua a finales del siglo XIX, como hemos visto. Los rascacielos actuales solamente son herederos de aquello primero que apareció en la escuela, el término rascacielos, que por cierto primer momento se aplicaba a los barcos de velas muy altas, después empezó a utilizarse en el siglo XIX a edificaciones altas, primero monumentos, y después ya se concretó esta terminología para estos grandes edificios que se generaron en Norteamérica a finales del siglo XIX, los rascacielos, skyscrapers. Pues bien, aquí tenemos el John Hancock Center de 1969. Vamos a ver un pequeñito repaso por lo que luego después va a dar de sí esta escuela de Chicago. Este edificio ya cuenta con 344 metros de altura. Tenemos que hacer esta trayectoria desde aquellos 43 metros primeros del Home Insurance, pues ahora ya llegamos a los 344 metros de altura. Luego llegaríamos a otro hito en elevación, la Willis Tower 1973. En este caso introduce la estructura de tubo, otra innovación dentro de estas estructuras de acero, y que cuenta con 442 metros de altura y que ha sido desbancada como edificio más alto del mundo no hace mucho tiempo. Luego tenemos el Aon Center, que es este edificio de aquí, el central, el más alto, 1974, 346 metros de altura. De tal manera que entendemos así la evolución del skyline de Chicago. Esto es Chicago en 1913, con todos los edificios principales, muchos de ellos los hemos visto, edificios comerciales, de oficinas, de servicios, y este es el skyline de Chicago en 1990. Crece en altura, pero como vemos las estructuras son las mismas. El skyline 1934. Y el skyline en 1970. Entonces, podemos extraer varias conclusiones en esta evolución. ¿Cuáles son las causas principales que hacen posible que esta arquitectura se desarrolle en Estados Unidos, concretamente en Chicago? Bien, en primer lugar, tenemos un factor no poco importante, y es la mayor libertad creativa
el mayor campo dado a la iniciativa de estos arquitectos. ¿Por qué? Porque en Europa pesaba mucho la tradición arquitectónica, de tal manera que innovaciones de estas dimensiones costaba mucho trabajo implantarlas. Recordemos que en Gran Bretaña no fue fácil la asimilación del hierro como elemento de construcción, primero en los puentes y después su aplicación en los edificios. Es decir, que aquí había todo un mundo al que poder aportar estas nuevas estructuras cuya historia de la arquitectura era relativamente breve y ofrecía esa libertad que no estaba coaccionada por el peso de la tradición arquitectónica en este sentido. Por lo tanto, mayor libertad creativa para los arquitectos y para que empleen y apliquen estas nuevas técnicas constructivas. En segundo lugar, las florecientes necesidades económicas. Hemos dicho que aparecen nuevos negocios. Se necesitan oficinas para la promoción inmobiliaria, para asentar los bancos, las compañías de seguros, que también florecen sobre todo después del incendio. Aparece también la publicidad en Estados Unidos, los periódicos, el desarrollo de la prensa, es decir, el periodismo. De hecho, muchos de estos rascacielos son propiedad de periódicos y medios de comunicación. A ello se añade la propia mentalidad práctica de los norteamericanos, acostumbrados a ser colonos, ser pioneros, a trabajar la tierra, a levantar las zonas que se van descubriendo, se van explorando. Por lo tanto, esa mentalidad de iniciativa extraordinaria también influye en el desarrollo de estas ciudades. Asimismo, no solo acontece aquí porque hay ciudades que se queman y necesitan ser reconstruidas, sino porque Estados Unidos tiene unas dimensiones en extensión amplísimas, había todavía mucho territorio por abarcar, por construir, por explorar. En Europa, sin embargo, construir nuevos edificios de estas características suponía quizá destruir otros. De hecho, en la propia Norteamérica así sucede, como hemos visto. Sin embargo, aquí no era necesario acabar con otros edificios, por ejemplo, pensemos en la ampliación de Haussmann o otras ampliaciones europeas, sino que había terreno suficiente para poder erigir estas construcciones. Por lo tanto, es así como entendemos también cuáles fueron las facilidades que aquí se presentaban para esta nueva arquitectura, para su instauración, su exploración y su desarrollo. De esta manera podemos entender mejor el origen de la arquitectura contemporánea, desde aquellos primeros edificios europeos pioneros en algunos rasgos que luego son importados a Estados Unidos, como por ejemplo el Oriel Chambers, un edificio en Liverpool, uno de los primeros en tantear las posibilidades del muro cortina. ¿Por qué proyecto este edificio ahora? Pues porque aquí estuvo trabajando John Root cuando estuvo estudiando en Inglaterra, y hemos visto ya cómo cómo Van Hanen Root fue uno de los estudios más importantes de la escuela de Chicago. Por eso también es interesante comprender que esa importación de elementos europeos ya se daba en las épocas coloniales, antes de la independencia y después hasta principios del siglo XIX, sigue estando presente. La arquitectura norteamericana sigue debiendo mucho a Europa, pero es la que desarrolla todas estas posibilidades definitivamente. Luego también la incorporación del ascensor. De este modo hemos conocido igualmente cómo se dan las circunstancias óptimas para que se desarrolle esta tecnología. Otis es una compañía norteamericana, hemos visto ya la Elevator Company. Entonces, estos edificios hacen necesaria la investigación en las distintas tecnologías para la fabricación de los ascensores. Así que cuando subamos hoy en día un ascensor aquí en España y vayamos a pulsar el botón y veamos Otis, pues sabremos también de dónde viene esta marca y cuáles fueron sus circunstancias. Y de aquí ya llegaríamos hasta Nueva York, quizá la ciudad que más nos venga a la mente cuando pensamos en rascacielos sea precisamente Nueva York. Entonces, estos edificios de Chicago, hemos dicho, se desarrollan en la década de los 80, los 90, aproximadamente 1895, algunas remodelaciones del final de la década, pero
todas estas innovaciones se trasladan a Estados Unidos y el American Society Building derroca en altura a los edificios de Chicago en 1895 con sus 103 metros de altura. Nada más y nada menos que en 1895. El desarrollo a partir de aquí es extraordinariamente vertiginoso. Entonces, a partir de todo lo aportado en la famosísima e importantísima Escuela de Chicago para la Arquitectura, entendemos edificios como este, el Flatiron Building, 1902, mucho más delgado, esbelto, pues todas las condiciones que posibilitan su elevación. En este caso ya tenemos 87 metros de altura, nacen en Chicago. Todos estos ya son de Nueva York para que entendamos cómo se traslada un modelo a otra ciudad. El Singer Building 1908, desgraciadamente destruido y que nos recuerda mucho a esas torres del agua como la que hemos visto anteriormente, que todavía se mantuvo en pie en Chicago después del incendio. En este caso contaba el Singer Building con 187 metros de altura. Voy a ir dando los datos de la elevación porque son muy interesantes. Luego tenemos el Metropolitan Life Insurance Company Tower en 1913 y aquí ya contamos con 213 metros de altura. ¿Y por qué ponía aquella iglesia que hemos visto al principio? Que aunque hereda los modelos británicos, es un ejemplo de cómo esos modelos europeos llegan a Europa. ¿A qué nos recuerda esta torre? A San Marcos en Venecia. Entonces, vemos todavía cómo a principios del siglo XX el influjo europeo se deja notar en la decoración de estos rascacielos, de estos edificios. Luego después tenemos The Trump Building, el Banco de Manhattan, 1928, y en este caso ya alcanzamos los 283 metros de altura. Muchos de estos arquitectos que ya trabajan en Nueva York tomaron como referencia o incluso llegaron a estudiar en los alrededores de la escuela, que ya hemos visto anteriormente. Y la forma sigue la función de Louis Sullivan, va a ser el principio que guía a todos en sus diseños. El Irving Trust Company Building 1929, los que tienen fotocolor pues los conservamos afortunadamente en la actualidad. Aquí ya alcanzamos un poquito menos, 199 metros, pero es un edificio importante ya en estilo Art Deco, como veíamos anteriormente el edificio comercial donde acaba Marshall Field & Co. Emblemáticos perfiles de la ciudad de Nueva York, el Chrysler Building 1930. Aquí ya alcanzamos los 319 metros de altura. E insisto, todos estos edificios utilizan los mismos elementos constructivos que hemos estudiado desde finales del siglo XIX. El acero, el hormigón, los muros cortina, el vidrio, los ascensores, en definitiva solo mejoras sobre aquellos hallazgos. El Empire State, 1931, y aquí ya alcanzamos los 381 metros de altura. Entonces, cuando ahora queremos irnos a los edificios más elevados con los que contamos en metros, si hemos llegado ya hasta los 381, pues en Nueva York, cuando ahora contemplemos las torres Petronas, las torres Petronas en Kuala Lumpur, pues uno de los rascacielos del pareado de rascacielos más emblemáticos de la actualidad, pues ya tenemos a nuestras espaldas toda la historia de este tipo de edificios, los rascacielos. En este caso, por eso decía la Torre Willis, la Willis Tower de Chicago, que ya contaba con 442 metros, no fue desbancada en altura hasta nada menos que la construcción de las Torres Petronas, muy recientemente, que alcanzan ya los 452 metros de altura. Y por supuesto, como colofón y punto final, pues hemos viajado esta mañana desde
aquella escuela, desde el Insurance Building hasta el Burj Khalifa de 2010, que ya alcanza nada más y nada menos que los 828 metros. Y resumo ahí que está dotado de ascensores Otis, de los que hemos hablado ampliamente, y está construido con hormigón armado. Pues bien, volvemos un momentito a Chicago, nada más que para poner fin a la clase. De este modo hemos hecho todo un recorrido por los grandes hitos de la arquitectura de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, que llegan hasta el siglo XX y que nos ayudan a comprender nuestra arquitectura actual. Todo este recorrido desde aquellas primeras innovaciones con las aplicaciones del hierro, del hormigón armado, del acero, las estructuras que fueron descubiertas y desarrolladas gracias a la revolución industrial, lo que condicionó la regulación del trabajo, el sistema laboral y todo ello, el aumento de las fábricas, a su vez la construcción de nuevas infraestructuras, no solo las propias fábricas y talleres, sino también el ferrocarril, la ampliación de las comunicaciones, el desarrollo del comercio, las nuevas necesidades que urgen la construcción de estos edificios cada vez más altos, cada vez mejor construidos para resistir los embates del viento, para resistir los incendios, monumentos importantes como la Torre Eiffel y por lo tanto grandes hitos de la historia que fueron las exposiciones universales que también hemos estudiado, donde tiene su participación la incorporación de estas nuevas tecnologías y su aplicación posterior nace de ahí. Desde su publicación o puesta en común se dan a conocer en estas exposiciones universales. Desde aquella Torre Eiffel, su desarrollo ha venido aplicándose a otras construcciones, como hemos visto los muros cortina, hemos visto las fluctuaciones del viento, cómo se van teniendo en cuenta todos estos condicionantes para optimizar los recursos de la arquitectura. Y de ahí ya viajábamos hacia Chicago, como hemos hecho esta mañana, para ver cómo se implementa allí también este tipo de construcciones, de avances y cómo desde aquí se desarrolla la tipología del rascacielos que abarca, como decía, desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI con este extraordinario Burj Khalifa. Pues bien, llegamos al punto final de este monográfico. No sé si hay comentarios, preguntas, aportaciones. Bruce, adelante, Bruce. Bueno, mientras la gente está en sus preguntas, simplemente quería agradecerte este recorrido por la revolución industrial y sus avances en cuestión de materias y técnicas, por las maravillas del Crystal Palace, las magníficas construcciones de Eiffel y hoy la escuela de Chicago, que era fascinante. Gracias por tu preparación detallada. Es tu sello distintivo y personal. El problema tuyo es que contestas las preguntas antes de que las podamos hacer. Yo tengo aquí una lista de preguntas y me lo has contestado durante cada 2 minutos más tarde que yo apunto algo, lo contestas. Así que yo bueno, tengo una pregunta que lo voy a hacer. Sí. Que es las exposiciones universales, que en sus días, en los días que tú has escrito, tenían una importancia fundamental. Han perdido en nuestro siglo ahora su importancia, porque yo veo que los edificios no se usan. Yo pienso en la exposición de Zaragoza, por ejemplo, en 2008, y está el parque donde estaba la exposición, los edificios no se usan, es un sitio desangelado. Es que hoy en día parece que no se pone el pensamiento que hacían cuando el Crystal Palace y los otros que describías.
Sí, pues muchas gracias, Bruce, por los comentarios y también por la pregunta. Bueno, en el caso de las exposiciones universales, en muchas de las que vimos se tardó un tiempo en volver a ubicar algunos pabellones, como pasaba en París, o en darles un uso. Muchos otros también se demolieron y otros se dejaron de usar y que terminaron en la ruina. O sea que muchas de ellas también pasaron por las circunstancias anteriores. Lo único que en aquella época los edificios que mereció la pena conservar o que se estimaron dignos de ser preservados aportaban desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista tecnológico, como vimos, tal cantidad de novedades que se conservaron y se les dio uso precisamente para perpetuarlos en el tiempo porque si no iban a ser demolidos. Hoy, también como explicábamos, las exposiciones universales no tienen tanto la intención de poner de manifiesto los avances tecnológicos de los países que participan, sino simplemente de mostrar la marca del país, sus culturas, sus manifestaciones pues, lingüísticas, culturales, etcétera. Por lo tanto, como la finalidad en sí misma es diferente, los pabellones son más bien pabellones de exposición más que de muestra de innovaciones o de aportaciones, sino más bien como exhibición de los propios países. Quizá por eso la reutilización de los edificios se tenga menos en cuenta, solamente aquellos que son más significativos, pues por lo que aportan desde el punto de vista estructural o arquitectónico o de diseño, ya que ahora el diseño está tan en boga. Pero ciertamente sí, quizá con el tiempo, como pasaba con las pasadas, esos edificios puedan ser aplicados de alguna manera y preservados, pero sí que como la propia dinámica e intencionalidad de las exposiciones ha cambiado, quizá también la reutilización de los edificios y el propio enfoque de su construcción también varía y eso condiciona cómo los vemos y conservamos hoy. No sé si es una hipótesis, entonces no sé si quizá más o menos por ahí puedan ir los tiros. Se me ocurre, Bruce. Gracias, Milagros. No sé si alguien más tiene preguntas o comentarios. No sé. Bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios, yo también quería despedirme de Bueno, alguna manera. déjame un momento, Milagros, que Sí, yo creo que como los vídeos que has hecho tienen tanto contenido, a mí me gustaría dejarlos colgados hasta el final de marzo, si no te importa. en Están, absoluta. están en Hasta cuando queráis. un canal oculto nuestro, pero para que la gente pueda quizás volver a ver los cuatro, porque hay tantas cosas en ello y tanta información. Si te parece bien, haríamos eso. Y Sí, aviso sí. Vale. Y la última cosa para mí es simplemente acordaros que hay un seminario presencial el día que empieza el día 29 de marzo, el martes, que Milagros habla de las precursoras, un cambio de tema total, las precursoras del arte contemporáneo. No sé si quieres decir algo breve sobre ello, Milagros. Sí, pues bueno, para ir un poquito en orden sobre el seminario del que habla Bruce, realmente es un inicio, el proyecto de seminario es más amplio, por eso el título Las precursoras del arte contemporáneo. Lo que nos da pie a este nuevo intento de reflotar los seminarios es abordar esos temas iniciales, las artistas que desde el siglo XVII empiezan a fraguar el camino para las mujeres artistas del siglo XX. Entonces, bueno, si os interesa, pues será un buen primer paso para esa trayectoria posterior que espero pueda seguir en seminarios posteriores. Pero sí, os invito a todos, si os apetece, explorar este mundo un poquito más desatendido quizá, que es las aportaciones de las mujeres artistas para el siglo XX.
Y eso en cuanto al seminario, que te agradezco mucho, Bruce, que lo menciones. Y luego después ya, pues para terminar, yo estoy totalmente conforme en que las grabaciones estén disponibles hasta cuando consideréis oportuno. Para eso son, para eso están, para vosotros, para vuestro uso y disfrute. Y nada más daros las gracias a todos los que habéis asistido aquí, los que habéis visto, veréis luego las grabaciones, por vuestra confianza, por haberos inscrito. Espero que os haya gustado el seminario. Bueno, el monográfico, yo lo he preparado con muchísima ilusión. Es un tema muy bonito, muy interesante y espero que, aunque haya sido muy amplio, a veces quizá un poquito abundante, pues lo que he querido es hacerlo lo más completo posible. Y nada, pues sigo a vuestra disposición para cualquier momento, para los temas que queráis o os interese, o para cualquier otra circunstancia, pues aquí sigo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero que nos encontremos muy pronto. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Muchas Milagros. gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Ha estado fenomenal el curso. Gracias. Muchas gracias, José Francisco, Bruce, los que quedáis, Alfonso, Guadalupe y María Dolores. Y nada, pues nos vemos pronto. Dios mediante. Gracias.